Pues a toda esta serie le hemos denominado El amor en los tiempos del cólera, haciendo como una parodia de aquel libro famoso de el premio Nobel Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del coronavirus. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y hoy vemos la tercera parte del Salmo 23. Y realmente a diferencia de lo que algunas personas piensan, este no es un salmo motivacional para que tú te sientas bien. Realmente es un salmo que nos muestra cómo Dios nos provee, cómo Dios nos protege y cómo Dios nos guía, nos provee, nos protege y nos guía. Y para que este salmo se haga una realidad en tu vida y tú te lo puedas apropiar, debes hacer una realidad las 5 primeras palabras de este salmo en tu vida. El Señor es mi pastor, el Señor mi pastor. Y si tú no te reconoces como una oveja desvalida, como una oveja que no tiene garras, como una oveja que no tiene colmillos, como una oveja que no tiene cuernos direccionales para defenderse, que no tiene velocidad para huir de los depredadores, que no tiene buen olfato ni tampoco buen oído para ver cuándo se acerca un enemigo. Si tú no te reconoces de esa manera, si tú no te reconoces como pobre en espíritu, y si no te da vergüenza confesar que debido a todas esas carencias, tú necesitas un pastor en tu vida, entonces, y solo entonces, este salmo se convierte en una pequeña poesía meliflua, sin sentido, donde Jesús tan solo cuida de los corderitos en un cuadro artístico. Pero debemos mantener ese Salmo 23 fuera de esa categoría sentimental de arte religioso y tiene que convertirse este Salmo 23 en tu declaración de fe. Y para que este Salmo se convierta en tu declaración de fe, debes hacer de Jesús tu Kyrios, tu Adón, tu Señor, tu Rey, tu Gobernador, tu única autoridad final de tu vida, alguien a quien vas a obedecer y a quien vas a seguir. Déjame mencionar algunas palabras de un profesor de la Universidad de Harvard. Él se llama Daniel Gilbert y él estaba estudiando el bienestar humano, cómo el ser humano puede sentirse satisfecho y cómodo. Y él concluye al final de su estudio que en todos los seres humanos hay una constante de infelicidad, hay un sentimiento constante de falta de felicidad en toda la humanidad. Y el detonante de esa tristeza, para sorpresa de muchos, no es el área financiera, ni siquiera es el área de salud, el área médica, sino incertidumbre. Y vamos a hablar en los próximos 30 minutos acerca de esta problemática, de la incertidumbre. La incertidumbre básicamente es no saber qué es lo que va a suceder en el futuro y eso produce miedo y ansiedad, especialmente en nuestra cultura occidental. No saber si tendré trabajo dentro de 3 días, dentro de 3 semanas o dentro de 3 meses. No saber qué va a pasar con la economía. No saber qué va a pasar con la salud de algún ser querido. Ya nos aproximamos a los 50,000 muertos aquí en los Estados Unidos. No va a saber qué va a pasar con mi estatus migratorio. Entonces, Gilbert dice lo siguiente, abro comillas: un futuro incierto nos deja varados en un presente infeliz, sin nada que hacer más que esperar y temer. Cierro comillas. Pero mira cómo la palabra del Señor escrita hace 3,000 años puede traer esperanza en esta época de incertidumbre. Para ello entonces vamos a leer el Salmo 23, versos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Yahweh es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Puedes repetir allá en tu casa este versículo conmigo? Sí, en voz alta, ¿por qué no? Ahí con tu familia, repítelo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
¿Cuál es la idea central entonces del día de hoy? La idea central es que esta palabra de Dios, este salmo, va a destruir el poder que la incertidumbre ejerce sobre ti. La incertidumbre ya no tendrá poder para hacerte sentir ansioso y temeroso. ¿Por qué? Porque el camino por delante, aunque sea incierto, aunque sea desconocido, vas a tener compañía. Vas a ver que Él te guía en primer lugar por caminos de vida. El Señor te va a guiar por camino de vida. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. En la antigüedad, especialmente en tierra de Palestina, los pastores vivían con sus ovejas, dormían con ellas, se quedaban todo el tiempo con ellas y los pastores conocían las estaciones del año. De pronto nosotros en América Latina, en parte de América Latina que estamos en zona de trópico de Capricornio, no conocemos muy bien el asunto de las estaciones, pero tanto en el norte como en el sur del orbe terráqueo, ellos experimentan lo que son las estaciones, el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Y entonces los pastores, aunque de pronto no habían estudiado geografía, aunque no habían estudiado cosmografía, cómo funcionan las estaciones, los vientos, los tiempos, ellos sencillamente por la experiencia de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, habían aprendido el lugar donde había buenos pastos y cómo podían movilizarse con sus rebaños, con sus ovejas, en las estaciones que ellos iban a encontrar. Y entonces había algo que se conocía como la ruta migratoria del ganado. Y entonces cuando David apenas era un pastorcillo, comenzaba a pastorear sus ovejas cerca del lugar donde él vivía, en Belén. Pero pronto la hierba se iba a poner muy delgada e iba a morir esa hierba. Entonces él tenía que movilizar sus ovejas hacia el norte, donde había pastos más verdes. Y cuando llegaba el verano, entonces ustedes saben que las ovejas se llenaban de lana, podían llenarse de animales. Entonces el pastor, David en este caso, movía aún más al norte sus ovejas, especialmente a los lugares altos, al oriente de Jericó, donde el calor no sofocara a las ovejas. Pero también esos lugares eran un poco peligrosos porque había precipicios, había abismos, era un lugar montañoso y algunos depredadores se escondían en las cuevas del lugar. Y al final del recorrido, David y los pastores regresaban a Belén, donde habían iniciado todo el proceso. Quizá podamos ver una imagen de los senderos que ellos seguían. En cada estación y en cada lugar había lugares peligrosos que podían conducir a lugares secos donde no había pastos o los pastos se habían secado y también donde había depredadores. Entonces el pastor de ovejas debía saber con exactitud y con anticipación a dónde iba a llevar a sus ovejas. Un buen pastor debe conocer un camino seguro, donde haya pastos verdes y donde haya mucha hierba y pocos depredadores. Así también, tu pastor, tu buen pastor, tu gran pastor, tu príncipe de los pastores, te va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Otra traducción dice por lugares correctos, no solamente dice por sendas de justicia, sino por lugares correctos. El Señor conoce los caminos que tanto tú y yo tenemos por delante y Él ha preparado un camino que te lleva a la vida abundante. Recordemos el texto de Juan 10:10, donde Él dice que Él nos va a dar una vida y vida abundante. El ladrón, el salteador, el depredador viene para matar, para hurtar y para destruir. Pero el pastor, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, ha venido para que tengamos vida y vida en plenitud, a pesar de la incertidumbre. Entonces, cuando haces de Yeshua, cuando haces de Jesús tu único Señor, tu único pastor, entonces tú estás decidiendo ser una oveja de su prado y entonces Él te proveerá. Él te protegerá y Él te guiará por caminos correctos. Déjame decirte que hay un poder sobrenatural si sigues al pastor. Puedes confiar en el Señor por el resto de tu vida, aunque haya incertidumbre.
Antes de esta epidemia del coronavirus, ¿tú te imaginaste que ibas a estar 4 semanas, 5 semanas, 2 meses encerrado? ¿Te imaginaste que ibas a tener que salir con tapabocas? ¿Te imaginaste que tenías que usar guantes y estar lavando tus manos cada X minutos? ¿Te imaginaste que tenías que desinfectar la perilla de la puerta de tu carro, la perilla de la puerta de entrada de tu casa, tus llaves, tu celular? ¿Pensaste en eso? Pero llegó de un momento a otro y ahora estás confinado como muchas personas. Por tanto, por ti mismo tú no puedes conocer el futuro. No puedes saber con certeza si estás haciendo la elección correcta cuando vas a ir a la universidad. No tienes esa certeza. No tienes la certeza de si la persona con que te vas a casar vas a envejecer con ella. No hay esa certeza. No tienes la certeza de si aceptas o no ese trabajo que te están ofreciendo. ¿Qué tal aceptar un trabajo que aparentemente es muy bueno, pagan muy bien la hora, pero la empresa se quiebra en 3 meses? No puedes saber con certeza si mudarte a otra ciudad va a ser lo mejor para tu familia. Pero sí puedes tener una certeza, que si sigues a tu pastor, Él te va a guiar por los mejores caminos, por caminos de rectitud, por caminos de bendición, por caminos donde te harán justo, tal como la Biblia declara que es ser justo. De pronto al principio va a haber ese agite, esa preocupación. ¿Será que estoy bien? ¿Será que el Señor va a cuidar de mí? Pero debes cuidar, debes confiar en tu pastor. Él no te dejará, Él no te desamparará. Y si sigues a Jesús, si tomas su cruz, sí, dije eso, si tomas su cruz cada día y le sigues, Él cuidará de ti. Hoy en día en algunos lugares ya no se habla de tomar la cruz, ya no se habla de negarse a sí mismo, no se habla de abandonar el pecado ni de arrepentirse. Pero para que Él sea tu pastor es menester que tú y yo tomemos cada día nuestra cruz y reconozcamos que no somos ágiles, que no somos inteligentes, que no somos capaces y que necesitamos un pastor en nuestra vida. Y entonces, y solo entonces, Él se convertirá en nuestro Señor y en nuestro pastor y nos conducirá por caminos mejores. En segundo lugar, Él te guiará por caminos que son según su voluntad. Mira el versículo 3, la parte B. Me guía por sendas de justicia por amor de tu nombre. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Él quiere guiarte por caminos donde formen tu carácter, donde tú seas como Él, justo, que no halló pecado en su vida. Él quiere formarte a su imagen, a la imagen de Jesús. Y entonces la justicia en términos bíblicos significa, en términos muy sencillos, es estar bien con el Señor. Él te va a guiar por ciertos caminos que aunque sean pedregosos y montañosos, van a formar tu carácter y van a hacer que cada día tú te parezcas más a su Hijo. Te preguntarás, bueno, ¿y cómo se logra eso? Bueno, amándolo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, amando al Señor. Que el objetivo de tu vida sea hacer su voluntad. Esto te aproximará al pastor. Y entonces, cuando amas al Señor con todo tu corazón, cuando decides que vas a seguirlo, aunque sea por los caminos difíciles y montañosos cercanos a Jericó, entonces Él estará contigo y vas a ver el amor en los tiempos del cólera, en los tiempos del virus, en el día de la angustia. Y vas a amar a los demás y vas a servir a los demás con un amor protector, generoso, cuidadoso. ¿A dónde te está guiando el Señor ahora? Él te está guiando a amarlo más, definitivamente. En este tiempo el Señor te está guiando a que lo ames más. Allá en el libro del Éxodo, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ocurría algo muy interesante. Se nos mostraba como Yahweh Elohim, como el Dios de Israel, sacó a Israel de Misraim. Misraim era Egipto. Y como el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo guió al desierto. Es interesante saber que Egipto significa distracción. Era algo así como Las Vegas
Egipto significa distracción. Y en Éxodo capítulo 7, versos 1 al 5, Dios le dice a Moisés que va a hacer 3 cosas al menos con su pueblo. Primero, sacará a los israelitas de Egipto. Segundo, lo hará con grandes juicios. Y tercero, lo hará de tal manera que los egipcios sabrán que Él es el eterno Yahweh, el eterno Dios Todopoderoso. Y más adelante, en el mismo libro del Éxodo, cuando Dios está próximo a sacar a Israel de Egipto, de la distracción, en el versículo 2, Dios añade una cuarta cosa muy importante, y cito textualmente: pues yo, dice el Señor, ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Tú sabes que hubo cerca de 10 plagas allá en Egipto, algunos cuentan 11, pues cada plaga iba en contra, era un desafío directo contra uno o varios de los dioses que tenía el pueblo, la nación de Egipto. Solamente uno de ellos. Había un dios protector que cuidaba el Nilo y era Osiris, una de la trinidad egipcia. Ellos tenían muchos dioses, pero tenían una trinidad principal. Y se creía que el río Nilo eran las venas por donde corría la sangre de Osiris. Sangre buena, sangre transparente, sangre que alimentaba a los peces y los peces luego alimentaban a los egipcios. Pues literalmente el Señor convirtió en una de las plagas, en uno de los virus, al río Nilo, lo transformó de agua en sangre, y había sangre por todos lados, parecía una cañería enorme, y murieron los peces, y en las pequeñas fuentes también había sangre, y no tenían nada que beber. Cada una de las plagas fue en contra de uno de los dioses de Egipto, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él va a hacer lo que sea necesario para sacar a su pueblo y llevarlo al desierto, para sacarlo de toda distracción. Mi amado, mi hermana, el Señor te está guiando a este tiempo a que le busques a Él, a que dejes tanta distracción, Facebook, Twitter, Instagram y otras cosas, y empieces a buscarle a Él en la hermosura de la santidad. Así es como actúa nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro Pastor. Él nos está apartando de todas las distracciones que hay en este mundo para que nos acerquemos a Él y para que vivamos para Él. Hay un versículo en los libros proféticos bien interesante y está en el libro del profeta Oseas, el capítulo 2, el versículo 14, que dice: He aquí, yo la atraeré, yo es el Señor, yo la llevaré al desierto y yo, el Señor, hablaré a su corazón. El Señor permite que haya desiertos en nuestra vida. Él es soberano, nada pasa que Él no se dé cuenta. Esto no ha tomado por sorpresa al Dios de los cielos. Él está en control, Él es el Señor de la historia. Y Él ha permitido esta serie de cosas debido a nuestra falta de cuidado del planeta, a nuestro alejamiento de los principios del Señor, a la desobediencia de nuestros padres, al no cumplimiento de la Torá, de la instrucción dada por Él en el Antiguo Testamento, como dice Deuteronomio, para que nos vaya bien. Debido a que no hemos tenido en cuenta la palabra del Señor, pues como consecuencia están sucediendo una serie de cosas en el planeta. Pero el propósito final es para que nos volvamos a Él, para que dejemos tanta distracción y aunque venga la incertidumbre, podamos confiar y saber que Él tiene cuidado de nosotros. En tercer lugar, el pastor guía a aquellos que están dispuestos. El Salmo 23 entonces se aplica de acuerdo a la lente de Juan capítulo 10, versículo 10. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: yo soy el pastor y yo pongo mi vida por las ovejas. Escuchemos la palabra del Señor, abre comillas: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cierro comillas.
A veces en la antigüedad algunos pastores, ustedes saben que se movían estacionalmente, pero cuando ellos iban con su rebaño en el camino se encontraban con otros pastores amigos y decían, oye muchachos, bueno, ya que vamos a pernoctar acá, ya que vamos a dormir acá y no sabemos si hay lobos o leones cerca o coyotes, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Juntemos nuestros rebaños, hacemos una pequeña enramada para que las ovejas no se salgan de ese lugar, de ese redil, hacemos un redil temporal y ponemos las ovejas ahí y ponemos una puerta. Y el pastor, uno de nosotros va a dormir en la puerta y otro va a estar vigilando y así nos vamos turnando, uno duerme 3 horas, otro 3 horas está en vigilia cuidando de las ovejas y así nos vamos turnando, evitando de que llegue algún depredador y mate a las ovejas o que alguna de las ovejas salga del redil sin que nos demos cuenta. Pues a la mañana siguiente había 2, 3, 4 pastores y dentro de ese redil había 2, 3, 4 rebaños diferentes. Y sucedía algo bien interesante. El primer pastor que quería llevar sus ovejas a pastar hacía lo siguiente. Las llamaba por su nombre. O sencillamente decía, ovejas o algo así por el estilo. Y las ovejas que eran de ese rebaño, que eran de ese pastor, se levantaban inmediatamente y seguían a su pastor porque sabía que él les iba a llevar al desayuno, a lugares de delicados pastos. Pero ¿sabes qué? Lo más sorprendente era que ninguna otra oveja, que era de otro rebaño, ni siquiera levantaba la cabeza. Todas seguían descansando y durmiendo. ¿Por qué? Porque las ovejas, aunque son medio sordas, conocen la voz de su pastor. Ellas conocen la voz de su pastor. Las demás ovejas no se movían. Ese es el instinto que te hace espiritualmente fuerte, mi hermano. Cuando escuchas la voz del pastor y sigues a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús como Señor? Que utilizas una playera, una chamarra, una camiseta, que dice Jesús es mi pastor, o que puedes cantar la canción de Leo Dan, Jesús es mi pastor, nada me faltará, o que pones ojitos lastimosos cuando repites o alguien menciona esta canción. No, este no es un salmo motivacional, este no es un salmo para que tú te inspires, este es un salmo para que tú hagas de Jesús tu Señor y tu Rey y tu pastor y que tú le sigas. No es motivacional, es para que tomemos la decisión de hacer de Jesús nuestro Adonai, nuestro Señor. Jesús dice, si quieres seguirme, calcula los costos. A toda aquella que quiso seguir a Jesús, Jesús le dijo, calcula los costos. Debes renunciar a todo, mi amigo. Debes renunciar a todo, mi amiga, y seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica seguir algo mayor, algo más grande que tú. Jesús dice, si quieres seguirme, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Eso significa morir a tu propia vida. Significa tomar esa cruz y seguirlo. Jesús te dice, nadie puede ser más importante que yo. Ni tus hijos, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni siquiera tú mismo. Significa que de ahora en adelante tú vas a vivir solamente para Dios y para sus propósitos. Jesús te dice, si quieres seguirme, también debes renunciar a tus posesiones. Significa que le dices al Señor a través de una oración, Señor, te transfiero todo a ti. Mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis pasiones, mi familia, mi propiedad. O Jesús es el Señor de todo, o tú eres el Señor. Así como en el Nuevo Testamento se nos narra la historia de aquel hombre que quiso comprar una perla de gran precio y comprar el terreno que estaba adyacente, él tuvo que vender todo lo que tenía para poder acceder a la compra de esa perla. Así también, si tú quieres a Jesús, quien promete vida eterna, debes renunciar a la manera de vivir que has tenido hasta ahora. Él te va a dar vida eterna. Él te va a dar un propósito eterno, Él te va a dar poder, Él te va a dar paz y entonces Él te va a convertir en un vencedor en épocas, en tiempos de incertidumbre como el que estamos viviendo. Solo sigue a Jesús,
Solo toma la decisión de hacer de Jesús el Señor de tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Si nunca antes le has dicho a Jesús, quiero que seas mi Rey, mi Señor, mi Pastor, hoy lo puedes hacer. Puedes hacerlo a través de una oración, diciéndole a Jesús, soy un pecador, estoy desvalido, no me puedo valer por mí mismo, he tratado de seguirte, he tratado de hacer lo bueno, pero no he podido y te pido perdón. Soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y creo que Jesucristo murió, fue sepultado, se levantó al tercer día, se apareció a muchísimas personas y está sentado a la diestra de Dios. Tú puedes entregarle tu vida a Jesús el día de hoy. Puedes hacer una oración como la siguiente. Déjame guiarte. Hacer esta oración no te hace cristiano. Hacer de Jesús tu Señor, tu Adón, tu Pastor, te va a dar vida eterna. Y lo puedes hacer a través de una oración. Yo voy a hacer una oración y si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, repite esta oración con todo tu corazón allí donde te encuentras. La oración dice así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Soy un pecador. He tratado de arreglar las cosas a mi manera. He tratado de solucionar las cosas a mi manera. Incluso he tratado de ser un religioso, pero eso no me ha servido de nada. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mí. Creo que fue sepultado. Creo que resucitó al tercer día. Creo que se apareció a muchos. Y creo que está sentado a la diestra del Padre. Te acepto como mi Rey, como mi amo y como mi Pastor. Amén.